¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a esta tercera parte del curso del lenguaje de programación César. Vamos retrasados, lo sé. El fin de semana pasado debería haber grabado otro vídeo más, pero un enorme catarro que he tenido pues me lo ha impedido porque además me ha dolido muchísimo la garganta. Yo creo que todo esto está motivado por habernos quitado la mascarilla y ahora pues vuelven los catarros. Antes era el coronavirus, pues ahora la mierda los catarros. En fin, al final no sé cómo acabaremos. Muy mal, muy mal. Este planeta está abocado a la extinción, eso es evidente. Bien, hoy quiero hablaros de unos elementos estructurales que poseen todos los lenguajes de programación y que son fundamentales dentro de lo que es el andamiaje de una aplicación. Y son, por supuesto, las estructuras condicionales y las estructuras iterativas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es el if de toda la vida y lo que son el for, el while, en fin, los bucles, ¿de acuerdo? Lo conocemos así como el if de toda la vida, no nos vamos a engañar. Entonces, vamos a explicar, ya que conocemos operadores, conocemos las diferentes variables que existen y conocemos algún detallito más, pues entonces vamos a entrar en materia con lo que son los elementos estructurales para luego, porque es muy importante explicar esto antes que meternos de lleno en lo que son las colecciones, los arrays y todo eso, porque como son colecciones de elementos, vamos a necesitar iterar por ellas. Entonces para ello necesito explicar previamente lo que es un condicional, lo que es un bucle y, vamos, los elementos fundamentales para, digamos, estructurar y ambientar un poco mejor nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Porque de hecho los condicionales se utilizan para reorientar el programa, ¿no? Oye, se cumple esto, lo ejecuto, se cumple lo otro, pues ejecuto eso e ignoro lo anterior, que no se cumple nada, pues bueno, quizá tenga una opción por defecto que me permita ejecutar algo de código o quizá no, o sencillamente lo estoy encerrando en un condicional porque solo quiero que se ejecute en el caso de que se cumpla una condición y esa es la base fundamental de una estructura condicional. Pero vamos a verlo con el código. Yo voy a declarar aquí una variable booleana y le voy a llamar control. Y la voy a asignar inicialmente a true, ¿de acuerdo? No es lo habitual hacer este tipo de cosas, más bien estos resultados nos vienen de expresiones más complejas, de funciones, en fin, de fragmentos de código pues un poco más trabajados y elaborados, pero en este caso, pues para una explicación de lo que es el concepto básico de un if, pues con esto nos es más que de sobra. Entonces, el if lo que espera entre paréntesis es una expresión booleana, única y exclusivamente una expresión booleana. No quiere números, no quiere objetos, no quiere estructuras complejas, no. Yo quiero valor verdadero o valor falso, nada más. Es decir, es una expresión binaria, por tanto, yo ahí solo puedo indicarle que sea verdadero o que sea falso. Entonces, vamos a evaluar la variable control, si es verdadera que me haga una cosa, si es falsa que me haga lo otro. Pues sencillamente pongo control y estaréis pensando, claro, lo igualas, haces una comparación a true y de esa manera obviamente esto va a funcionar porque es correcto y en el caso de que yo tenga que meter aquí mucho código pues abro lo que son los paréntesis y en el caso de que solo quiera una sola línea de código pues omito paréntesis y escribo console.writeLine y aquí pues condición cumplida de este modo. Y en el caso de que esto no se cumpla, pues yo lo puedo evaluar también. Pero de momento vamos a empezar con esto así sencillo. Si yo ejecuto esto, fijaos que no me da ningún tipo de problema. Condición cumplida. Obviamente el valor es false, es true, perdón, y se cumple esa condición. Si yo pongo false, lanza el programa y por pantalla no va a aparecer nada, porque es que no tengo evaluada esa condición, ¿de acuerdo? De que sea false, solo tengo evaluada que sea el valor true de la variable control, pero no tengo nada más. Sin embargo, yo esto lo puedo omitir. Esto es una tontería poner esto, porque como controles de valor booleano y un if dentro de esta expresión ya espera un valor booleano, pues es ridículo crear una expresión para decirle, oye, compárame que esto sea true o que sea false de una variable que solo puede tener true o false, ¿vale? Entonces, en este caso, él implícitamente hace esa comparación y si control es verdadero, pues obviamente nos va a ejecutar esta línea de código que es lo que está haciendo ahora. Pero como el valor es false, pues no hace nada, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo evaluar aquí también con un else, puedo evaluar que si no se cumple esa condición o cualquiera de las condiciones encadenadas que haya, que lo veremos posteriormente, pues entonces ejecútame esta parte de código, ¿de acuerdo? Que en este caso solo vamos a hacer un console.writeLine y vamos a poner condición
condición incumplida. De esta forma nosotros ya tenemos evaluado las dos posibles variantes de valor que puede contener la variable control. Es decir, eres verdadera, condición cumplida, eres falsa, condición incumplida. O en el caso de que yo quiera invertir eso, es decir, que cuando sea falso ponga condición cumplida y viceversa, entonces yo negaría la variable control. Y como es falsa, ahora sí que va a poner condición cumplida. ¿De acuerdo? Yo aquí puedo poner cualquier tipo de expresión, de hecho lo veremos ahora. Sin embargo, sí es importante omitir esto, sea true o sea false, porque realmente esto ya lo está haciendo implícitamente el propio lenguaje. Bien, ahora imaginaos que yo quiero hacer una expresión de evaluación un poco más compleja. Entonces para ello vamos a declarar una variable entera de tipo, con un valor de 10, ¿de acuerdo? Y yo aquí pongo num, por ejemplo, mayor que 0, como lo es, yo al lanzar esto pondrá condición cumplida. En el caso de que fuera que yo la quisiera comparar a igual a 0, pues naturalmente me va a decir condición incumplida. Ahora imagínate que en el caso de que se incumpla de que no sea 0, vamos a suponer que este valor que contiene la variable num no es un literal, sino que viene de la ejecución previa de líneas de código que desconocemos completamente y que puede venir cualquier valor. Y quiero hacer una evaluación del valor en función de determinadas expresiones que yo vaya a incluir, ¿vale? Quiero valorar, digamos, diferentes contenidos de esa variable. Sé que van a ser numéricos, porque obviamente es de tipo entero, pero puedo decir, si es igual a 0, hazme esto. Si es menor que 5, pero mayor que 0, pues hazme esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, yo pongo un else if y tengo que incluirle aquí la nueva expresión. Por ejemplo, imagínate que pongo que si num es igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ponme aquí un console write y pongo, vamos a poner es igual a 10. En el caso de que no se cumpliera ninguna de estas condiciones, pues bueno, esta siempre la va a evaluar, ¿de acuerdo? Siempre que esté el else presente, si ninguna de las anteriores evaluaciones se cumple, pues naturalmente el else está para eso, es decir, para ejecutarse en el caso de que todas las demás hayan dado falso, ¿de acuerdo? En el caso de que no quieras que se ejecute absolutamente nada, independientemente de que ninguna de las funciones se haya cumplido, pues entonces omite el else, ¿de acuerdo? Lo omites y no se ejecuta absolutamente nada. El programa seguiría linealmente hacia abajo, ejecutando el resto de expresiones que hubiera contenidas en él. Bien, entonces lanzamos el programa y en este caso, como es igual a 10, pues bueno, nos pone sencillamente que es igual a 10. Ahora imagínate que se cumple la primera, es decir, yo voy a igualar esto a 0. ¿De acuerdo? Y voy a poner aquí que si esta expresión es, por ejemplo, menor que 1. Menor que 1 es 0. Claro, podéis pensar, vale, se hace la primera porque es igual a 0, pero es que la segunda, como también se cumple, también la va a hacer. No, no la va a hacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una estructura if como esta, una vez que se cumpla una condición, del resto olvídate de todas. Ya no se va a cumplir ninguna. Es decir, es como si las cortocircuitara. Por tanto, si se va a cumplir la primera, el resto ya no se van a ejecutar. Porque no es un if, es un else if. ¿De acuerdo? Es decir, si no se cumple la primera, ¿qué es eso? Si no, entonces evalúa esto. Si no, evalúa esto otro. Si no. ¿Vale? Entonces, como se cumple una primera condición, que en este caso es esta, pues todo el resto ya no se va a cumplir. Da igual que mi valor, el valor que contiene la variable número, esté incluida dentro de las expresiones de evaluación de esas otras condiciones que he añadido. Si se cumple la primera, ya el resto me da exactamente igual. Lo que sí hay que ser es coherente con las evaluaciones que se hacen. Es decir, no es necesario hacer una evaluación como esta, de que si es menor que 1 o es igual a 0. A ver, yo sé que 0 es menor que 1, por tanto la evalúo ya en esta. Otra cosa es que en un momento determinado me interese que si es igual a 0, exactamente igual a 0, pues que haga una determinada serie de tareas. Pero hay que ser, ya digo, hay que ser muy coherente con este tipo de expresiones. Lo que no se pueden es incluir expresiones que al final van a ocupar memoria, que van a ocupar tiempo de procesamiento y que no se van a evaluar nunca, porque es una estupidez, ¿no? Algunas de ellas. Bien, ¿qué expresiones más complejas puedo poner yo aquí? Hemos puesto un control y hemos visto que los operadores
de comparativos que hemos estudiado en el vídeo anterior, pues evidentemente como forman parte de una expresión booleana funcionan perfectamente. Pero yo puedo combinar esto. Puedo combinar esto y decirle, por ejemplo, con este operador booleano que es la función lógica AND, puedo decir control, y en este caso si se cumple que num es igual a 0 y que control es verdadero, pues entraría en condición cumplida. En este caso no se va a cumplir porque control es falso, ¿de acuerdo? Por tanto, eso no se va a cumplir. Pero si yo lo invierto, lo niego aquí, y le doy control, ahora sí que me dice condición cumplida. Por tanto, fijaos que hemos utilizado inicialmente solo una variable control que tenía un valor verdadero o falso, luego ya fuimos subiendo con una expresión un poco más compleja. Y aquí lo que la imaginación dé y lo que las necesidades de nuestro programa requieran, ¿de acuerdo? Si la expresión es muy compleja, podemos tirar de una variable booleana intermedia y utilizar exclusivamente aquí la variable booleana. Eso es una buena práctica de programación, ¿de acuerdo? Utilizar variables intermedias que si una tercera persona o una segunda persona, bueno, da igual, quien sea, va a mirar tu código, pues siempre es mejor una evaluación mucho más dividida, fragmentada, de forma que, a ver, ¿puede ocupar algo más de memoria? Bueno, pues tienes una variable extra, evidentemente, pues va a ocupar algo más de variable, pero a veces la legibilidad del código prima por encima de lo que es la propia funcionalidad, salvo que ya sea código que necesitamos optimizar al 100%, entonces bueno, eso ya en función de las necesidades de cada uno. Pero hoy sí es cierto que con todo esto del paradigma funcional orientado a objetos, todo esto, pues sí se tira mucho de lo que se conoce como código one-liner, es decir, en una sola línea. Y el one-line está muy bien, porque la verdad es que te mete unos subidones, dices, en una sola línea lo que he hecho. Esto es muy habitual, sobre todo en JavaScript y en Python. Y en César también, ya lo veremos luego cuando veamos el enumerable y todo LINQ y todo esto, pues veréis cómo en una sola línea se pueden hacer auténticas maravillas. Pero a veces la legibilidad debe primar por delante de cierta funcionalidad, porque a veces es ilegible saber lo que hace una expresión LINQ ahí de kilómetros que dices tú, madre mía, ¿esto qué es? O sea, sí, me parece muy bien, pero es que esto me va a costar todo el día llegar a interpretar esto, ¿no? Por muy fino que estés en el lenguaje, hay veces que cuesta muchísimo interpretar esas cosas. Bueno, pues dicho esto, estas recomendaciones, como veis, expresiones que podemos, digamos, desvincular directamente de aquí e incluirlas en una variable intermedia por ahí que sea booleana. Bien, sin embargo, nosotros podemos aquí también utilizar, realmente aquí yo puedo utilizar cualquier elemento que me devuelva un booleano, es decir, que me devuelva verdadero o falso. Por ejemplo, imaginaos, voy a declarar una variable que le voy a llamar cadena, de tipo string. Cadena. Y fijaos, declararla así vacía es lo mismo que utilizar string.empty. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo, es decir, string cadena igual a string empty. Esto digamos que es una propiedad que tiene esta clase y que contiene una variable vacía, pero es exactamente lo mismo que poner las dobles comillas dos veces, ¿de acuerdo? Y entre ellas absolutamente nada. Entonces yo aquí ahora voy a recurrir a una función que es string, que tiene la clase string, que es por ejemplo is null or empty, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar esta porque yo si pongo aquí cadena, pues obviamente como está vacía, lo que va a hacer es condición cumplida. Si yo lanzo el programa, fijaos que dice condición cumplida. Ahora imaginaos que yo esta variable le añado un valor null. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora lanzo este programa, lo primero que me dice es condición cumplida. ¿Por qué? Porque contiene un null. Lo que me está diciendo aquí, que dice que convertir un literal null en... Vale, perfecto. Esto es por lo siguiente, porque yo tengo que ponerle aquí un interrogante para indicarle que esta variable acepta valores nulos. No da error en el caso de string, porque es un objeto, digamos, un poco más complejo, pero sí es cierto que en otros elementos como un int, si yo a este int le asigno un null, automáticamente aquí me va a dar error, ¿de acuerdo? Entonces sí tengo que ponerle el interrogante para indicarle que esta variable es nullable, es decir, que acepta el valor de null. Si yo ahora lanzo este programa, pues obviamente me dirá que la condición se cumple otra vez. ¿Por qué? Porque esa cadena es nula, ¿de acuerdo? Bien.
Podemos hacer lo mismo también con otro tipo de funciones. Bueno, todo esto viene porque esta función, si veis aquí en el IntelliCode que nos aparece por pantalla, como veis nos está devolviendo un bol. Dice, indica si la cadena especificada es nula o una cadena vacía. Y lo que devuelve es verdadero si el valor del parámetro es nulo o es la cadena vacía, y por el contrario devuelve false. ¿De acuerdo? Pues es eso, es decir, nos está devolviendo un valor booleano, por tanto eso es aceptado por la expresión que espera un if y lo evalúa correctamente, y por supuesto no hay ningún tipo de problema. Más funciones de estas que nos pueden dar, pues imaginaos, hay en char tenemos isNumber, que nos devuelve si el carácter que yo le paso aquí es un número o no. Imaginaos, si yo pongo una letra, pues obviamente me dice que la condición es incumplida. Si yo aquí pongo un 0, por ejemplo, o cualquier número del 0 al 9, me dice que la condición es cumplida. Por tanto, en este caso lo que estamos haciendo es que esa función también devuelve un valor verdadero y un valor falso y se evalúa perfectamente. Pueden ser funciones que nosotros creemos, es decir, puede ser una función que nosotros creemos que devuelve verdadero o que devuelve falso, lo veremos en vídeos posteriores. Es decir, el if siempre verdadero, falso, nada más. Bien, cuando nosotros queremos evaluar varias cosas diferentes, ya vimos que utilizamos el else if, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo puedo hacer varias evaluaciones y vemos cómo se cortocircuita, expresiones complejas, etc. Sin embargo, sí quería explicaros algo que es bastante importante, que es si yo pongo esto, evalúo y vamos a hacer aquí un writeLine y voy a poner cualquier texto, no me voy a matar ahora a pensar lo que voy a escribir, y otro else, vamos a poner cw, o más bien, fijaos, vamos a aprovechar que tenemos la variable cadena ahí y le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, mensaje 1, en vez de aparecer por pantalla, y aquí cadena mensaje 2, de este modo. Perfecto, entonces yo ahora hago un console.writeLine y pongo cadena. Obviamente en este caso, como control es falso, pues me saldrá mensaje 2. Perfecto. Pues eso mismo nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos quitar esto de aquí y la estructura es exactamente la misma. Recordad, cadena igual evalúo control y utilizamos el operador ternario. Y entonces aquí pongo mensaje 1, dos puntos, mensaje 2. Y de esta manera yo lo que tengo es exactamente el mismo if que antes. Es decir, lo mismo, es exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando yo aquí tengo que utilizar, en este caso es una asignación, si yo tuviera que meter más código ahí, aquí no lo puedo hacer porque es un operador y el operador simplemente me va a asignar a la variable que tiene a la izquierda. De hecho, si yo quito aquí la variable izquierda, fijaos que ya me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque necesita siempre un LValue, es decir, un valor de la izquierda, que en este caso es la cadena, ¿de acuerdo? Y el valor de la derecha, el RValue, pues será o mensaje 1 o mensaje 2 en función del valor que contenga control en ese momento, ¿de acuerdo? En el momento de la evaluación. Esto es lo mismo que el if de antes, en el caso de que mantenga esta estructura así corta, pero sí es cierto que si yo en el caso de que control fuera verdadero y tuviera que, digamos, ejecutar muchas más líneas de código, pues obviamente tengo que recurrir a una estructura que me permita hacer eso. Y como vimos antes, si yo pongo las llaves, me permite introducir en una condición de un if bastantes más líneas de código que si pongo solo una línea, ¿de acuerdo? Bien, pues visto esto, quiero también recordaros una cosa. Si utilizamos un número de estos, habíamos visto, un entero, perdón, que no me salía el nombre, habíamos visto que si una variable de tipo entero es diferente de 0, es verdadera, y si no lo es, pues es falsa, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo pensar que si yo evalúo esto y hago un console.writeLine aquí del texto que sea, pues me lo va a evaluar como me hacía con la variable control. Sin embargo, vemos que no es así. ¿Y por qué no es así? Porque esto implícitamente, fijaos, pone ahí que no puede convertir el valor entero a bol, ¿de acuerdo? No puedo. Y si hago un cast, que es lo habitual que tira la gente de hacer un cast, tampoco, porque es una conversión, digamos, que requiere un poco más de parametrización y de código, ¿de acuerdo? Es una conversión un poco más compleja. Entonces no puedo hacer esa conversión. El compilador no la hace implícita. Entonces lo que tengo que hacer es un convert. Puedo utilizar la función convert. Hay un método que se llama toBoolean que me convierte el valor entero. Bueno, convierte varios valores porque esto está muy sobrecargado. De hecho, fijaos que tiene 17 sobrecargas.
pues este valor me lo va a convertir a falso o a verdadero en función del valor que contenga. En este caso, si yo imprimo, fijaos que me saca toda esa parafernalia que yo metí ahí porque es igual a 10. Si yo en este caso pongo valor a 0, pues fijaos que en este caso no saca nada por pantalla porque no he evaluado. En el caso de que no se cumpla esta condición, pues que se cumpla otra cosa, ¿de acuerdo? Por tanto, no aparece por pantalla absolutamente nada. Conclusión, las variables control, como son booleanas, sí que las acepta como un único argumento y sin embargo todo el resto pues tenemos que hacer pequeñas operaciones para poder ajustar, digamos, el valor de esas variables a, a un valor que obviamente pueda evaluar un if. Pues con respecto al if yo creo que ya lo hemos visto todo. Algo parecido al if es una estructura que se llama switch. Fijaos, el switch es interruptor, obviamente, lo que va a hacer es evaluar, o conmutador más bien, porque podemos utilizar podemos hacer diferentes evaluaciones. Yo utilizo la variable num, por ejemplo, abro paréntesis, llaves, y ahora con la palabra case yo le pongo aquí el valor al que lo quiero evaluar. Por ejemplo, imaginaos a 0, 2 puntos, y entonces aquí yo escribo todas las líneas que quiera de código para, en este caso no necesito llaves ni nada, bueno, vamos a poner aquí algo coherente, es igual a 0. Y lo que sí tengo que, fijaos que me sigue poniendo error, porque dice que el control no puede, digamos, evaluar diferentes casos de ese interruptor si yo aquí no pongo un break. ¿De acuerdo? Si pongo un break, entonces aquí sí que va a evaluar otros casos. En este caso, como solo va a evaluar uno, pues va a sacar por pantalla lo de es igual a 0. Pero sí que hay aquí un caso que se cumple en el caso de que no se cumpla ninguno, que es el default. Entonces yo aquí puedo poner un CW, caso por defecto, y por supuesto hay que utilizar un break también. De hecho, ya veis que me lo subrayaba de rojo, me estaba dando error. Y me está dando exactamente el mismo error de antes. Yo si quito aquí break, esto me lo pone y fijaos, control cannot fall out of tree, etcétera, etcétera, bla, bla. Lo que quiere decir es eso, que sin el break no puede evaluar diferentes, aunque default es la última realmente, porque después de esta ya no hay ninguna más. Bien, si yo ahora ejecuto esto, pues fijaos que me da igual a 0. Sin embargo, yo puedo poner aquí, imaginaos que sea, por ejemplo, menor que 1. Entonces me va a dar el mismo resultado de antes, es igual a 0 porque el 0 es menor que 1. Podría poner mayor, podría poner diferentes evaluaciones diferentes aquí, ¿de acuerdo? Y es más, yo puedo poner más casos. En el caso, por ejemplo, valga la redundancia, de que num valiera, pues no sé, 10. Imaginaos que valga 10. Bueno, pues pongo un console writeLine y pongo es igual a 10. Y por supuesto no olvidemos el break, porque el break es obligatorio, es decir, es parte de la sintaxis de este elemento estructural y por tanto tengo que ponerlo obligatoriamente porque si no el lenguaje no compila. De hecho, yo si borro esto de aquí y trato de compilar, fijaos que ya me da el mismo error que me daba antes, ¿de acuerdo? Y más que se suceden a raíz de ese error de ahí. Bien, entonces ponemos aquí el break y sin problema, ya tenemos ahí. Bueno, pues el conmutador es así de sencillo. Sí es cierto que yo aquí puedo, por ejemplo, si tuviera más variables, podría concatenar más variables y tener más casos, ¿de acuerdo? Pero los casos sí es cierto, imaginaos, yo si pongo aquí un int a y lo igual a 0 también, pues aquí yo podría evaluar esa variable también. El problema es que, claro, aquí tengo que hacer otra evaluación. Pues imagínate, por ejemplo, esto. Que, vale, me está dando error porque esto tengo que encerrarlo entre paréntesis. Estas evaluaciones así, más complejas, entre paréntesis. Entonces esto me va a evaluar, y bueno, claro, el resto pues también lo tenemos que evaluar, por tanto esto me lo voy a quitar de aquí. Y fijaos que lo que va a evaluar es si nu es menor que 1 y si a es igual a 0. Bueno, obviamente como se cumple, pues me pondrá que todo es igual a 0, ¿vale? Hay una forma más reducida del switch, pero esa quiero explicarla más adelante cuando veamos funciones lambda y todo esto porque es un poco más complejilla y para que veamos realmente pues las funciones lambda cómo se hacen, cómo se implementan y la versatilidad y la flexibilidad que nos da con este lenguaje y con muchos otros que este concepto de lambda ha entrado para quedarse afortunadamente porque es una maravilla y puedes hacer auténticas brutalidades con él. Bueno, pues vamos a pasar directamente a los bucles. Ya hemos visto el if, el switch, y yo sí os recomendaría que si queréis mucha más documentación, si entráis en la página oficial, por ejemplo, fijaos, ponemos aquí switch C#,
Entonces automáticamente nos va a salir lo primero las instrucciones de selección de Microsoft. Picamos aquí y aquí tenéis, vamos a aceptar los dichosos cookies, aquí tenéis todo lo que queráis sobre un if. Pues fijaos, aquí por ejemplo básicamente lo que hemos visto, ¿no? El if se evalúa a menor que 20, el else. Aquí tenemos por ejemplo como una especie de simulador de temperaturas donde en este caso está evaluando un double con una condición OR. Pues si esto es menor que 0 y o es mayor que 100, pues que haga determinadas cosas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, por ejemplo, pues esta expresión que lo que hace es evaluar si el char que está aquí está en mayúscula o no. Aquí sí está en minúscula, aquí sí es un dígito, es decir, que sea un número, obviamente. Y así sucesivamente tenemos, pues, fijaos, aquí tenemos el switch donde está haciendo la comprobación de una medida y aquí la pone esta medida como es double, pues bueno, la estoy comparando con valores de doble, por eso pone el punto 0. Entonces que sea menor que 0, que sea mayor que 15 o incluso que sea igual a un NaN, ¿verdad? Que esto es not a number, es una constante, digamos así, que en el caso de que dé error o por ejemplo una división entre 0 o algo así, pues acostumbra a dar el NaN, ¿de acuerdo? Y por supuesto siempre el default, pero como veis, cada uno de los casos siempre acompañados por el break, ¿de acuerdo? Por tanto, yo sí que os recomiendo muchísimo, aquí hace dos evaluaciones, es una especie de rango, ¿de acuerdo? Por tanto, yo no quiero profundizar tanto en esto de los switch porque, vamos, no, probablemente pues esto nos llevará una hora, pero sí es cierto que la documentación en las páginas de Microsoft, fijaos aquí por ejemplo la evaluación con las dos variables que os explicaba antes y este when, que esto debe ser nuevo, pero sí que es una evaluación también que hace en el caso de que estas variables necesiten un poco más de evaluación, además de la propia del case, ¿de acuerdo? Se mantienen los break, por supuesto, porque si no nos daría error. Y bueno, tenéis muchísima documentación aquí que podéis. De hecho, si queréis saber sobre el operador when, que yo no voy a entrar en él, porque la verdad lo veo, es que a veces es absurdo esto, lo veo un poco, no sé, no, yo no lo he utilizado en la vida, la verdad, pero sí que podéis sobre patrones posicionales, relacionales, conocer, y aquí sobre el when, pues bueno, lo metéis por aquí en la ayuda y os lo documenta todo, ¿de acuerdo? Esta ayuda es buenísima, la ayuda de Microsoft viene muy completa con ejemplos bastante claros de la mayoría de todas las clases y de todos estos elementos estructurales. Lo mismo con los bucles que vamos a ver ahora. Fijaos, el bucle más sencillo, yo voy a borrar todo esto, porque con el for no lo necesito, y los bucles normalmente los utilizamos para iterar dentro de colecciones que sean que tengan muchos elementos. Una colección no es sino que un grupo de elementos del mismo tipo o de diferentes tipos, dependiendo de cómo la hayamos programado, ¿de acuerdo? Eso lo veremos en el vídeo siguiente, que vamos a estudiar lo que son los arrays, tanto de una sola dimensión, de varias, y por supuesto luego de diferentes que contengan diferentes objetos, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí, por ejemplo, el for más básico y el que yo creo que conoce la mayoría de la gente es este, que yo declaro, por ejemplo, una variable, la inicio de esta manera, es decir, declaro una variable de tipo entero, la llamo i y la inicio con el valor 0, ¿vale? A continuación yo pongo la expresión que se debe cumplir para que esto itere. Entonces imaginaos que i debe ser menor que 10, ¿de acuerdo? Y luego lo que tengo que poner es la operación de cálculo, es decir, qué valores va a ir tomando la i. Bueno, pues en este caso yo lo que voy a hacer es incrementarla de forma que vaya tomando valores cada vez mayores de 1 en 1, pero yo puedo poner de 2 en 2, es decir, yo puedo poner aquí un más igual. Y de esta manera lo que va a hacer, pues va a empezar, empieza en 0, luego 2, 4, 6, 8, hasta el 10, pero en este caso el 10 no va a entrar porque tienen que ser menores que 10, esa es la condición que yo le he puesto, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí, si solo voy a utilizar una línea de código, prescindo de las llaves. Si voy a utilizar varias, tengo que poner las llaves. Y simplemente un CW y ponemos aquí mismamente el valor de i. Si yo ejecuto esto, pues me salen los valores, en este caso 2, 4, 6 va de 2 en 2, ¿de acuerdo? Si yo hago lo de antes, que quería poner, por ejemplo, sencillamente más, pues le doy aquí y me itera hasta el 9. Si quiero que vaya hasta el 10, pues sencillamente pongo menor o igual a 10 y ya llega hasta 10. ¿Que quiero prescindir del 0? Bueno, inicializo la variable a 1 y de esta manera ya tengo 1 al 10. Sin embargo, como los arrays en C# el primer elemento empieza en 0, es decir, el índice empieza en 0, pues obviamente es una práctica habitual que estas variables también empiecen en 0, siempre y cuando vaya a iterar por un array, ¿de acuerdo?
Pero en el caso de tener otro tipo de iteraciones que me interese empezar en un número que sea diferente de esto, pues bueno, lo hacemos así y inicializamos esa variable en el valor que a nosotros nos dé la gana. Hay una variante, bueno, sí es cierto que yo aquí puedo poner diferentes variables. Imaginaos, puedo poner otra, bueno, no hace falta que ponga int ya, puedo poner a igual a 1 también, y aquí pues puedo condicionar esto de forma que a sea, por ejemplo, menor que 5. Entonces, claro, menor que 5. Entonces, esto solo se va a cumplir mientras a tenga valores menores que 5. Y aquí puedo poner otra coma a más más. Entonces, bueno, digamos que este bucle ya se ha complicado un poco más. Vamos a concatenar aquí la variable a. Y fijaos que lo que va a pasar es que, claro, me va a imprimir desde el 1, 2, 3, 4 y el 5 ya no, porque a raíz de ahí la A ya empieza a valer 0. Ahora imaginaos que esta condición se tiene que cumplir, pero que tanto el valor de la I como el valor de la A pues se van a inicializar con otras variables que yo traigo de cálculos diferentes, en fin, de la lógica de mi programa. Pues bueno, este bucle, esta condición también se va a ver afectada, obviamente, y entonces esto pues va a darnos resultados diferentes. Pero que sepáis que tanto la expresión que digamos se tiene que cumplir para que esto itere, como la inicialización de variables y por supuesto la expresión que digamos va a asignarle nuevos valores a esas variables del bucle, pues las podemos encadenar con la coma y podemos poner todas aquellas que queramos. No sé a ciencia cierta ahora si hay un límite aquí de variables, yo creo que puedo poner incluso una b igual a 0 y no ponerle incluso aquí ningún tipo de de, de condición, sencillamente que la condición pues esté, digamos, evaluada exclusivamente por el valor de i y por el valor de a, pero aquí sí que puedo ponerle, concatenarle la variable, puse b, la variable b. De acuerdo, la variable b, y entonces por pantalla pues va a salir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso la b sí que empieza por 0. Por tanto, tengo tres variables que se están, digamos, incrementando ahí en paralelo, ¿de acuerdo? Ya os digo que no sé el límite de variables que podemos poner aquí. No sé si habrá un límite, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, tampoco se suele pasar uno poniendo ahí un montón de variables porque nos guste, o porque se pueda, o sencillamente porque el programa nos deje, ¿no? No, hay que ponerlas, pues ya os digo, como todo, con coherencia y que respete un poco la lógica de nuestra aplicación. Hay una variante importante de este bucle, después de ver todo esto, que es el bucle infinito. Si yo pongo aquí coma, coma, y en este caso, bueno, pues claro, las variables ya las tengo que declarar fuera. Por ejemplo, la i pongo a 0 y aquí pongo pues i más más. Pues esto lo que va a hacer es que se va a ejecutar de manera repetida. Fijaos, si yo esto lo ejecuto es un bucle infinito. Entonces, claro, empieza en 0 y como va a la velocidad que va, pues obviamente esto se dispara, ¿de acuerdo? Este es el bucle infinito, es decir, con estos, bueno, esto lo pone el propio lenguaje, así, perfecto, ¿de acuerdo? Y esto se repetiría de manera constante. La forma de romper esto, pues, si se nos va de la mano, es cerrando el programa a lo bruto, porque por código no podríamos, no hay ninguna condición que aquí me diga, de momento, romper esto. Sí es cierto que yo puedo hacer lo siguiente, y fijaos, yo puedo hacer que esto me imprima, subo esto aquí, yo ahora pongo un if aquí y le digo que si i es igual a 10, pues entonces break. Este break lo que va a hacer es que me va a romper el bucle. Es decir, esto es un bucle infinito. Yo la condición que le puse aquí no le he puesto ninguna. Esto es como poner un valor booleano ahí a true. ¿De acuerdo? Entonces esto se va a repetir de manera indefinida. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar es que esta condición, digamos que va a ser la que a nosotros nos va a limitar el número de iteraciones que tenga esto. Cuando i valga 10, este programa rompe. Yo lo ejecuto y fijaos que nada más valga i, rompe el programa y ya no imprime. Es decir, se sale del bucle y ya no me imprime el nuevo valor de la i. Porque si os dais cuenta, el 10 no aparece, pero la i sí que toma 10, porque si no esta expresión no se evaluaría nunca. ¿De acuerdo? Y sin embargo, en el caso de que nosotros quisiéramos que si fuera, fijaos, un bucle con una determinada condición, que yo quiero que, bueno, vamos a hacerlo. Fijaos, yo quiero que yo tengo una cadena, un string, de forma que le voy a llamar cadena y le voy a asignar aquí un hola mundo. Bien, entonces yo voy a recorrer esa cadena, ¿de acuerdo? Entonces hago un for y le digo que la i vaya desde 0
bueno, la i, perdón, que la tengo aquí inicializada ya, esto lo borramos, vaya desde y hasta 0, cadena, yo sé que la longitud la obtengo así, perdón, que aquí se me olvidó que la i sea menor que cadena longitud, porque la longitud obviamente empieza en 1, porque es desde el 1 hasta la longitud del carácter. En este caso, pues Hola Mundo tendrá 2, 4, 6, 8, 10 caracteres, ¿de acuerdo? Tiene 10 caracteres, por tanto length nos da 10. Pero yo sé que cadena es un array de 10 caracteres, pero en este caso que empieza en 0, por tanto por eso la i la estoy empezando en 0, ¿de acuerdo? Y aquí pongo la i que se incremente de 1 en 1. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es una evaluación, es decir, si if, en este caso, si cadena i es igual a este carácter, pongo la comilla simple porque ahora esto es un carácter, no es una cadena, ¿de acuerdo? Por eso yo si pusiera esto, fijaos que me va a dar un error, porque estoy evaluando, estoy intentando comparar un carácter, es decir, un tipo char con un tipo string, y eso no es posible, ¿de acuerdo? Entonces, sin una conversión obviamente anterior. Entonces yo comparo esto, si ese char es igual a esto, pues sencillamente break, ¿de acuerdo? Que me rompa. Y por el contrario, voy a poner un else aquí para no abrir cadenas y que sencillamente que me imprima el carácter. Cadena. Entonces lo que va a hacer esto va a ser sencillamente que me va a imprimir los caracteres hola, cada carácter en una línea, y cuando llega el espacio en blanco aquí rompe. Y adiós muy buenas. Fijaos que pone hola y ahí rompe. Si yo quisiera ponerle un determinado carácter aquí, pues se lo pondría, ¿de acuerdo? O sea, no habría ningún tipo de problema. Bien, hay otra... si yo aquí en vez de break pongo continue, lo único, esto es una tontería realmente, porque lo que va a hacer es, si va a evaluar esto, continúa el bucle, ¿de acuerdo? Fijaos lo que va a salir por pantalla. Sale hola mundo, pero lo que hizo es que este carácter, sencillamente lo elimina, no lo imprime. ¿De acuerdo? Por eso, bueno, no lo imprime porque no lo he impreso. Es decir, si yo pusiera aquí, si yo pusiera esto así, pero tengo que abrir aquí una llave y aquí cerrar la llave. Entonces, si yo ejecuto esto ahora, pero fijaos que no está el espacio en blanco, no lo ha impreso, ¿de acuerdo? Y debería haberlo impreso. ¿Por qué hace esto? Bueno, esto lo hace porque si yo aquí quito el continue y pongo sencillamente, voy a poner un SW, voy a poner, bueno, vamos a poner una variable aquí, voy a hacer una asignación, control igual a true, pues aquí lo único que voy a hacer es invertir la variable, es decir, hacer esto. De forma que ejecute algo, pero nada más. Entonces yo lanzo esto y fijaos que ahora sí tengo un espacio en blanco. Pero el continue lo que me hizo... El continue lo que hace es que continúa con la siguiente iteración, pero la detiene aquí. Es decir, esto ya no se ejecuta. Por eso cuando yo ejecuto esto no sale el espacio en blanco. Fijaos que hola, mundo, pero aquí, donde la M, entre la M y la A, debería haber un espacio en blanco y no lo hay. ¿Por qué? Porque este continue lo que me hizo es, vale, si se cumple esta condición, continúa con la siguiente iteración, pero no sigas ejecutando las líneas que están por debajo de mí. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay entre el continue y el break. El break sencillamente acaba con el bucle y no se ejecuta ninguna de las líneas que hay dentro del cuerpo de ese bucle. Obviamente sí las que están fuera del bucle, como por ejemplo si hubiera cualquier cosa aquí, pues esto se ejecutaría haciendo un break, porque lo que hago es salirme del bucle, ¿de acuerdo? Pues tanto break como continue funcionan en todos los bucles que contiene C#, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, vamos a ver ahora un bucle while. Para ello tengo que declarar una variable que voy a declararla como i, y voy a poner un while y entre paréntesis yo pongo aquí la condición que se tiene que cumplir para entrar dentro del bucle. Entonces imaginaos, pongo aquí que i sea menor que 10, ¿de acuerdo? Y lo que hago es imprimir por pantalla sencillamente i. Pero si yo esto hago así, y como siempre va a ser 0, porque ¿dónde se incrementa la i? O sea, la i ¿dónde cambia de valor aquí? En ningún sitio. De momento en ningún sitio, tal como está. Entonces yo le voy a poner el operador de incremento y ahora sí que al ejecutar esto pues me sale desde el 0 hasta el 9. ¿Por qué sale el 0? Estaréis pensando, ya, pero es que toma 0, aquí se incrementa 1 e imprime. Ya, pero es que esto es el operador de post incremento. Si yo hiciera esto,
aquí ya no empieza en 0, sino que empieza en 1, ¿de acuerdo? Porque la preincrementa y luego se la asigna como parámetro a la función writeLike, pero puse el valor de posincremento, que era lo que me interesaba a mí, obtener todos los valores de la i siempre y cuando cumpla con esta condición y el while lo admita, ¿de acuerdo? Pues aquí también puedo condicionar lo mismo, es decir, puedo que en un momento determinado, lo que pasa es que ya tengo que abrir llaves, subo esto para arriba y le pongo que si i es igual a 5, por ejemplo, pues que me haga un break aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que va a imprimir solo valores 0, 1, 2, 3, 4 y el 5 ya no lo va a imprimir porque ya rompe este valor, ¿de acuerdo? Y si me quiero comer el 5, pues pongo continue y fijaos, cuando sea 5, no sé si lo compilé bien. A ver. Vaya. Vale, perfecto. Vamos a romper esto. Y algo ha pasado por aquí que yo me estoy perdiendo. Ah, vale, claro. Sí, es que cuando se vuelve infinito... Vale, es que aquí la he liado yo. Pero mira, mejor que la haya liado porque, fijaos, si es igual a 5, continuo. Claro, vuelve a la iteración, pero es que la i no se incrementa nunca. Entonces, obviamente, siempre i va a valer 5 y esto se vuelve infinito, una condición infinita, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que podríamos hacer es que la i la incrementemos antes. Por ejemplo, poner aquí una i más, y de este modo, pues bueno, no tendríamos ya problema de que aquí se incrementaría la i y lo único que haríamos sería omitir el 5. Lo único que en este caso, pues la i sí que el 0 va a desaparecer, ¿de acuerdo? Yo si esto lo ejecuto ahora, fijaos que me ha comido el 5 y por supuesto el 0. ¿Que quiero que salga 0? Bueno, pues sencillamente le asigno -1 aquí y ya tengo ahí el 0. Pero fijaos que el 5 ha volado, ¿de acuerdo? Porque al ser 5, pues digo, oye, es 5, bueno, pues continúo con la siguiente iteración y listo, no quiero que me lo imprimas por pantalla, ¿vale? Bien, también obviamente hay aquí, que esto lo podemos hacer de esta manera, fuera, necesito el i++ aquí, y yo lo que puedo hacer es una condición que si esto siempre tome valor verdadero. Entonces, si toma valor verdadero, esto se va a volver en un bucle infinito. Fijaos que esto ya es infinito. Entonces, lo detenemos aquí, y si esto fuera falso, fijaos que si fuera falso pensaréis, vale, evalúa ahí, bueno, por lo menos lo ejecutará una vez. No, no lo ejecuta ninguna vez, porque nada más entra aquí y declara que esto es falso, automáticamente se sale. O sea, esto tiene que ser por lo menos verdadero una sola vez. Si yo, fijaos, si yo pongo i igual a 0 y le digo que i igual a 0, entonces le doy y se va a ejecutar una sola vez, porque el bucle se cumple una sola vez. Vale, esto estaréis pensando, esto es ridículo, i igual a 0 una sola vez, vale, sí, pero efectivamente lo ejecuta una vez. Sin embargo, si yo aquí le pongo directamente un valor i diferente de 0, como no se cumple, no lo ejecuta ninguna vez. Si me interesa que se ejecute una sola vez, entonces yo puedo utilizar un bucle diferente, que es un do. Fijaos, pongo aquí el console writeLine, pongo la i++, y aquí pongo un while y pongo un false, sencillamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que me va a incrementar, que va a aparecer 0 por pantalla, pero en este caso sí que se va a ejecutar al menos una sola vez. Fijaos, una sola vez y para. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este do lo que hace es, haz esto mientras se cumpla esto. Entonces, él lo hace, pero al llegar aquí y evaluar esto como es falso, pues ya se acabó el bucle, ya no hay más bucle. Y obviamente lo que haría sería, pues por ejemplo, empezar con este texto de aquí, ¿vale? Con otra secuencia más. Se para el bucle porque la condición es falsa y paso a la siguiente línea. Bueno, pues estos son los 3 bucles más importantes y además que son de lo más habitual que hay en este lenguaje de programación. Y ya os digo, esta sintaxis es exactamente igual en JavaScript, en Java y en muchos otros lenguajes que son derivados de C++. Por ejemplo, en Python sí es cierto que cambia un poquito, pero es verlo por internet y os hacéis con ella enseguida porque el concepto es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Y la lógica, digamos, que sigue la misma. Sí es cierto que hay un bucle más que no me gustaría explicar aquí, pero vamos a cerrar este tema viendo los bucles. Y para ello es un bucle que, claro, itera por colecciones, entonces necesito una colección. Por tanto, yo voy a adelantarme y voy a crear aquí un array. En este caso le voy a llamar números, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es de 5 elementos. Bueno, realmente no necesito hacer esto. Voy a poner así,
sencillamente 5 elementos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un array ahí de una sola dimensión que contiene, lo inicializo con 5 números, 5 números los que yo quiera. Entonces, el bucle que me itera por todos los elementos de una colección es este famoso for each. Al for each yo le puedo poner aquí una variable que va a ser en la que se van a almacenar individualmente cada uno de los elementos de esa colección, y luego le voy a decir ¿dónde están? Pues están en números, ¿de acuerdo? Es decir, extráeme cada uno de los elementos que contiene números y vete almacenándomelos secuencialmente en la variable item, que es de tipo entero. Yo, si no sé el tipo que es, puedo poner un var y de esa manera pues dejo que el compilador lo ajuste por mí. Pero a mí sí que me gusta mucho poner aquí el tipo de la variable, ¿de acuerdo? A mí me gusta personalmente porque es más legible. Sin embargo, sí es cierto que incluso los propios diseñadores de Microsoft recomiendan poner en ciertos sitios un var. Bueno, pues ponéis un var aquí sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces luego lo único que hago es sacar por consola el valor de item. Y fijaos que va a hacer exactamente lo mismo que hacía, por ejemplo, un bucle for, un bucle while, con todo lo que vimos anteriormente, pero en este caso recorriendo todos los elementos de un array. Esto lo veremos mucho más en profundidad en el siguiente vídeo, donde analizaremos lo que es un array, lo que es una colección de elementos. Bueno, nos centraremos con arrays de una dimensión, de 2, de 3, de múltiples dimensiones, cómo recorrerlas, cómo obtener determinadas propiedades como son las dimensiones y la longitud de cada una de ellas por supuesto en este lenguaje, y haremos alguna aplicación práctica ya que conocemos los bucles y las estructuras condicionales. Yo espero que este vídeo os haya gustado. Realmente he centralizado un poco de esto. Ya os digo, lo mejor es que os documentéis mucho. Si no es en la página oficial de Microsoft, hay muchísimas páginas que hablan de todo este contenido y vídeos en internet, obviamente. Y si queréis profundizar más en algún elemento en concreto que os interese, pues me lo dejáis en comentarios y profundizamos más, ¿de acuerdo? Yo espero que os haya gustado, que me deis ahí un like al vídeo y a ver si consigo posicionarme un poco mejor en estos tipos de vídeos, porque la cosa está muy prove, y os espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias.